Buena tarde, es un inmenso placer compartir con ustedes algunas ideas frente a los procesos de estimulación cerebral en la primera infancia. Me planteo los siguientes propósitos en esta charla. Uno es el propósito afectivo, que es sensibilizar acerca de la importancia que tiene el cerebro para el aprendizaje infantil. El propósito cognitivo es conocer lo que ocurre en el cerebro infantil después del nacimiento hasta los 6 años. Y a nivel expresivo, aplicar en el aula de clases las herramientas adquiridas en esta conferencia. Quiero iniciar con una parte del prólogo de Luis Alberto Moreno, director del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde plantea que los niños de América Latina y el Caribe siguen sufriendo retrasos en áreas críticas como el lenguaje y las capacidades cognitivas. El problema comienza en los primeros 5 años de vida porque muchos de esos niños no reciben la estimulación requerida para asegurar el desarrollo adecuado. Me parece muy importante confirmar este planteamiento con una tesis de Shapiro en donde se plantean que los profesionales de ciencias sociales explican los cambios complejos de las pautas sociales y su incidencia en esos procesos y potencialización del cerebro de los niños. Ellos plantean de que el aumento de divorcios, la influencia de los medios de comunicación, la falta del respeto hacia las escuelas y el tiempo reducido de dedicación de los padres frente a los niños genera una cantidad de traumatismos a nivel del aprendizaje y a nivel del rendimiento escolar. Entonces, nos viene el planteamiento de una pregunta. ¿Qué podemos hacer para criar niños felices, saludables y productivos en un medio social con estas características? Entonces, ¿por qué nos planteamos la pregunta? Porque resulta que esta problemática y esto que no hagamos en la infancia va a tener profundas consecuencias a nivel de la escolaridad en la educación primaria y así sucesivamente en el bachillerato y llega hasta la universidad. Esto lo corrobora María Montessori cuando plantea que el periodo más importante en la vida no es el de la universidad, sino el primero de todos, desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. Esto se ratifica con múltiples estudios a nivel de la antropología, a nivel de la educación, a nivel de la sociología, donde se muestra que la importancia del desarrollo en la primera infancia es profundamente significativo y esto lo acepta la comunidad internacional. Cuando vemos la Convención de los Derechos del Niño, encontramos precisamente que en su articulado hablan de un desarrollo holístico, de una educación integral y es un puesto o un nivel que realmente no hemos logrado optimizar. El propósito fundamental de esta charla se centra específicamente en el campo de la neurociencia. La neurociencia como una disciplina que incluye muchas ciencias y que trabaja sobre la base de muchas ciencias. Entre ellas encontramos la neurociencia cognitiva, que estudia los mecanismos biológicos subyacentes a la cognición, la psicología fisiológica, que estudia las relaciones que se establecen en los procesos orgánicos, el cerebro y la conducta motora, cognitiva y emocional. La biopsicología, que es la aplicación de los principios de la biología al estudio del comportamiento. La neurofisiología, que estudia el sistema nervioso. La neurofarmacología, que estudia la influencia de las drogas en el sistema nervioso. La neuroanatomía, que estudia la anatomía del sistema nervioso, la neuropatología, que estudia las enfermedades del sistema nervioso,
y la neuroquímica, que estudia los fenómenos de la naturaleza bioquímica en el sistema nervioso. Entonces es un compendio de disciplinas que si nosotros revisamos nuestra situación como educadores, como pedagogos, como padres de familia, encontramos que en muchas circunstancias de la vida y de la crianza de los niños o de las niñas tenemos necesidad de acudir a una de estas ramas. Realmente comprender la fisiología cerebral es imprescindible para poder comprender nuestros comportamientos y los procesos de enseñanza-aprendizaje para aplicar herramientas que ayuden en la modelación de los estados emocionales para ser cada día más felices. Realmente ese es como el objetivo fundamental de la neurociencia. Ahora, a pesar de ser una ciencia nueva en el campo de la pedagogía, se hace necesario tenerla en cuenta, porque nosotros los educadores trabajamos precisamente con el cerebro. Y si no conocemos el cerebro, que es la herramienta fundamental con la cual trabajamos, pues vamos a adolecer de infinitas fallas y por ende no vamos a encontrar realmente el camino adecuado para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, ¿cuándo comienza el desarrollo del cerebro en los humanos? El desarrollo del cerebro inicia desde la gestación a los 6 años. Se estructura el desarrollo físico, psicológico, cultural y se desarrollan las habilidades, y para toda esta situación contribuye mucho el entorno y por lo tanto esto requiere una atención integral. Cuando nacemos aproximadamente con 100.000 millones de neuronas, pero estas se van reduciendo inexorablemente. ¿Por qué? Porque lo que no entra en funcionamiento se pierde. Entonces, nosotros, los seres humanos, siendo los mamíferos que nacemos más inmaduros, más poco hechos, como dice la palabra entre comillas, es precisamente porque para poder salir del vientre materno necesitamos pasar por el útero. Por lo tanto, nacemos con una visión bastante crítica, nacemos con poca movilidad, pero luego poco a poco y por la conectividad que hacen las neuronas vamos desarrollando todas esas funciones específicas de nosotros los seres humanos. Bueno, entre la 5ª semana y el 6º mes de embarazo se desarrollan aproximadamente 100.000 millones de neuronas. La mayoría de las células cerebrales surgen entre el 4º y el 7º mes de gestación y se interconectan a gran velocidad, formando trillones de conexiones. Y todo ese proceso es gracias a la mielinización y específicamente a la mielina, que es una sustancia que favorece la conectividad neuronal. Este es un periodo muy importante porque entre la 5ª semana y el 6º mes de embarazo se desarrollan 3 masas. Una va a ser el cerebro, otra la médula espinal y otra va a ser el tubo neural. Y en el tubo neural es donde se depositan todas las neuronas, que luego estas salen para especificar su funcionamiento. Las neuronas tienen la capacidad de comunicarse con precisión, con rapidez y a larga distancia con otras células de carácter nervioso, muscular o glandular. A través de las neuronas se transmiten señales eléctricas denominados impulsos nerviosos. Bueno, esta imagen es importante tenerla en cuenta porque nos muestra una neurona completa en donde las dendritas, formada por las partes como son las dendritas son las encargadas de recoger la información, ellas son las que recepcionan los estímulos, tienen un núcleo que es el que alberga unos organulos celulares, tienen un cuerpo soma que es el encargado del metabolismo de esa neurona, es el que mantiene la vida de la neurona, tiene un axón, en el axón se transmite o conduce ese impulso nervioso, tiene un botón terminal
que es el que se divide para formar la sinapsis con otras células. Aquí podemos resumir a grandes rasgos lo que es ese proceso neuronal. Una vez que las neuronas están colocadas, comienzan a diferenciarse, estableciendo sus funciones únicas. La estimulación conlleva una abundancia de sinapsis, ayudando a que el niño adquiera determinadas habilidades. A medida que forman conexiones, la clave de la supervivencia es la estimulación. Las neuronas con estimulaciones continúan estableciendo sinapsis, formando más comunicaciones, conduciendo a funciones más complejas. Y el crecimiento de fibras neuronales da como resultado un aumento del cerebro. La mielinización es responsable del rápido crecimiento del cerebro. ¿Qué es lo que ocurre al nacer? Durante los primeros años de vida, las neuronas se mielinizan y van estableciendo conexiones entre ellas. A este fenómeno se le denomina sinapsis. Hasta los 3 años, el cerebro presenta máxima plasticidad. ¿Qué quiere decir esto de plasticidad? Quiere decir que aquellas funciones que se encuentren dañadas o averiadas son reemplazadas por otras neuronas. Entonces existe esa facilidad de reemplazar y de organizar de manera diferente el sistema neuronal. En el primer año se adquiere gran parte de nuestra inteligencia emocional. Ahí se dan las reacciones, las modulaciones, y hacia los 2 años el cerebro tiene el tamaño del 70% de un cerebro adulto, y al culminar los 6 años ya tenemos el 90% del cerebro adulto, el tamaño definitivo prácticamente. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que el papel del mediador, de la tutora del niño, de la madre de familia, del padre de familia, del maestro que está a cargo de estos pequeños, tiene un papel preponderante en esos procesos de maduración, en esos procesos formativos, en ese proceso de potencialización de estos niños. Los lóbulos cerebrales. Traigo a colación este gráfico porque a mí me parece muy importante que el maestro conozca cómo funciona el cerebro. Una vez desarrollado el proceso sináptico, las neuronas van estableciendo una funcionalidad específica. Esa funcionalidad es la que se aloja a partir de los lóbulos en el cerebro, y cada lóbulo adquiere una función. Entonces, nosotros como educadores, como maestros, debemos conocer ese funcionamiento, porque a partir de él podemos obtener o producir procesos de enseñanza-aprendizaje. El lóbulo frontal, por ejemplo, es aquel que organiza y planea estrategias para alcanzar metas. Establece el control de impulsos, el juicio, la producción del lenguaje, los comportamientos sexuales, la socialización, la espontaneidad, la planificación, la coordinación de las conductas. Ahí encontramos todo lo que son las motivaciones, los afectos. A nivel del lóbulo temporal, encontramos el procesamiento de la información auditiva. Tiene como función la memoria, el recuerdo de las palabras y el nombre de los objetos. A nivel del lóbulo parietal, le corresponde la información sensorial de todas las partes del cuerpo. Está el conocimiento de los números y sus relaciones y la manipulación de los objetos. A nivel del lóbulo occipital encontramos la información visual. Es la capacidad para ver e interpretar lo que vemos. Bueno, dentro de este gráfico encontramos el proceso que se cumple a nivel neuronal. Cuando nacen, las neuronas se encuentran dispersas. Existen muchas, sí, pero a nivel disperso. Pero a medida que ese ser humano va realizando experiencias, va conociendo el mundo, se va relacionando con él, esas neuronas se van interconectando
y van formando un conglomerado hasta constituir redes neuronales o redes Hebbianas. Acá encontramos en este gráfico todo el proceso que se cumple con el desarrollo cerebral, con un cerebro muy pequeño hasta llegar a los 9 meses con un cerebro ya más conformado, más madurado. Cuando el niño tiene 2 años, el cerebro es de un 70% de su tamaño adulto y a los 6 años ya alcanza el 90%. No quiere pasar. ¿Cómo estimular el cerebro infantil? La infancia es un periodo sensible. Significa que a mayor o menor experiencia se generan unos efectos cerebrales en ese desarrollo. Asimismo va a ser mayor o menor desarrollo. ¿Qué necesitamos? Una estimulación de calidad. Para esa estimulación de calidad traigo a colación que desde hace 2 siglos, por ejemplo, Federico de Prusia intentó probar que el lenguaje, que existía un lenguaje natural. Para ello se produjo un experimento en donde se encerraron unos bebés, unos niños, y resulta que no fueron estimulados, no se les permitía ni siquiera un lenguaje gestual, ni un acompañamiento de ninguna parte. ¿Qué ocurrió? Fue caótico, fue un desastre. Muchos bebés murieron y otros entraron en depresión. Este proceso fue corroborado por Denise en 1973, cuando también experimenta con niños de un orfanato. Se les produce también un alto grado de privación y eso genera unas consecuencias a nivel de problemas motores, de problemas de lenguaje, y después de los 3 años se les somete a una estimulación mínima con juguetes sin presencia de adultos y los niños van avanzando y generan un cambio positivo a nivel de su cerebro. ¿Esto qué nos trae como resultado, como conclusión? Que efectivamente la herencia nos aporta entre el 20 y el 30% y la estimulación el otro tanto. Entonces la estimulación y la riqueza de experiencias es preponderante para poder moldear anatómica y funcionalmente el cerebro infantil. ¿Qué debemos hacer? Debemos conectar los niños con muchísimas experiencias, a nivel de la vista, del gusto, del tacto, del olfato, es decir, de los sentidos. Y esas experiencias se deben repetir, se deben enriquecer. Una de esas experiencias vital para el desarrollo de los seres humanos es el contacto físico. El contacto físico es muy importante porque a partir de ese contacto físico se generan también procesos de desarrollo a nivel intelectual, a nivel físico, a nivel motor. Entonces el contacto físico se puede considerar como un eje para el desarrollo infantil. Ese contacto físico es grandioso porque, por ejemplo, como lo muestra Harry Harlow, que hizo un experimento con monos rhesus, colocó a los macacos en una jaula en donde tenían una madre sustituta de alambre con un biberón y leche y otro con una madre que era un trozo de tela pero muy suave. Lo increíble es que los macacos buscaron más las posibilidades de contacto y de estar al lado de la madre sustituta de tela por la suavidad. Prefirieron esta madre
a la madre que tenía el biberón. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que ese contacto físico es determinante. ¿Qué ocurrió con aquellos macacos que cogieron hacia la madre de alambre? Pues fueron macacos violentos, se convirtieron en macacos agresivos, y luego ese proceso, ese experimento fue complementado por Margaret Mead, en donde ella, por ejemplo, trabaja la parte de el apego y su influencia o su incidencia mejor en los procesos de violencia en los seres humanos adultos. Y Prescott también hace el énfasis en las consecuencias que trae esa ausencia de contacto físico para generar problemas en los autistas y generación del consumo de sustancias psicoactivas y drogadicción. Entonces miren que ese impacto y ese hecho de no establecer ese vínculo con los bebés y con los niños genera problemas en la adultez también. Bueno, a mayor cantidad de experiencias, mayor conectividad y mayor desarrollo se daría en la infancia. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos proceder? A los niños hay que hablarles, hay que masajearlos, hay que cargarlos, hay que cantarles, hay que leerlos, hay que acariciarlos, y lo mejor es, cuando estemos desarrollando este tipo de actividades, hablar con el niño de lo que estamos haciendo con él. Bueno, frente a estos procesos de apego, de contacto físico, se genera también una competencia que debe ser muy importante cuando planeamos y queremos organizar a los niños, y el desarrollo de la inteligencia emocional. O sea, tenemos una orientación firme y amorosa que generalmente todos los padres de familia la cultivan. Verificamos que esté tranquilo, que esté seguro, que tenga reglas claras, reglas precisas. Ofrecemos alternativas frente a diversas situaciones, planeamos actividades interesantes con los niños, pero la pregunta es cómo potencializar esa inteligencia emocional. Es muy importante a los niños desde temprana edad enseñarles a conocer sus emociones y también conocer las emociones de los demás. Es importante con los niños generar la autoconciencia o conocimiento de las propias emociones y de los sentimientos y de qué reacciones generan esas emociones. Es necesario trabajar mucho la regularización o el manejo de esas emociones. Es importante la motivación o capacidad para aprender a crear emociones propias. Y la empatía como capacidad de reconocer emociones en los demás. Y generar las habilidades sociales. ¿Por qué? Porque la actitud que adoptamos los seres humanos frente a la vida se genera en estas primeras etapas. Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros frente a determinadas situaciones? Se deriva también del tipo de experiencia que hemos tenido nosotros en la etapa infantil. Entonces, a nosotros desde niños nos enseñan las partes del cuerpo, cómo se forma el cuerpo, los órganos, como dice Mario Benedetti, nos enseñan todo lo acerca del cuerpo, pero nunca nos enseñaron de qué está hecha el alma. Y resulta que todo este tipo de actividades y todo este tipo de desarrollos van a desembocar en el éxito que tenemos nosotros los seres humanos en la vida. Bueno, dentro de ese programa o ese proceso de inteligencia emocional es importante también trabajar el vínculo social. El vínculo social se genera desde el primer día que los niños vienen al mundo. Ese vínculo social tiene que ver con la confianza, la atención, el juego que los padres de familia generan en ese entorno del niño.
El vínculo social es importante porque es ese tejido social que se va conformando desde esta etapa infantil. Entonces, este tipo de vínculo es el que nos da la certeza y la confianza para nosotros tener amigos, para nosotros poder convivir, para nosotros tener ese contacto con los demás. Y en los niños o en los infantes debemos desarrollar unas competencias que son clave para este desarrollo. La primera competencia es que los niños aprendan a saludar, que aprendan a presentarse y presentar a los demás, que aprendan a expresar gratitud, cortesía y amabilidad, que aprendan a pedir favores y puedan también hacer favores y puedan también colaborar. Bueno, otras habilidades están en el compendio del desarrollo del pensamiento infantil, están en el campo del lenguaje, de la música, de las matemáticas y la lógica, del juego, del arte, pero todo definitivamente consolidado para generar en los niños autonomía, decisión, afrontamiento, poder utilizar el lenguaje para poder hacer imaginación, para poder establecer relaciones, poder cuantificar, poder enumerar, poder relacionar, que son todas habilidades del pensamiento. Y si todas esas habilidades del pensamiento las hacemos a través del juego, que es realmente un mecanismo preponderante en la etapa infantil. Los niños deben jugar y ojalá que los niños también puedan jugar con unos propósitos claros que tenga el adulto frente a ese juego. Bueno, otro campo para el desarrollo del pensamiento infantil tiene que ver necesariamente con el crecimiento de las imágenes mentales. Las imágenes mentales son representaciones que hacemos en nuestro cerebro. Las imágenes mentales las tenemos divididas en imágenes de contenido. Las imágenes de contenido tienen que ver con todo lo que es el desarrollo sensorial a nivel visual, a nivel olfativo, a nivel auditivo, a nivel táctil, a nivel gustativo. ¿Qué es importante de estas imágenes mentales? Las imágenes mentales son pilares del desarrollo del pensamiento porque las imágenes mentales le permiten a los niños realizar procesos de abstracción. ¿Qué significan esos procesos de abstracción? Que el niño, al obtener una gráfica, una representación en su cerebrito de determinado objeto, y si quitamos ese objeto de su presencia, el niño pueda evocarlo, pueda hablar de él y pueda dirigirse a él. Eso es lograr niveles de abstracción en la infancia. Cuando hablamos de imágenes estructurales, son aquellas imágenes de movimiento, de transformación. Ambas imágenes nos muestran a nosotros el dinamismo, permiten conocer como la dinámica que se establece en los textos, por ejemplo. Y a nivel de acción, estamos hablando de imágenes de anticipación y de reproducción. Son imágenes que tienen mucho que ver con esos procesos y de ese enriquecimiento lingüístico y las posibilidades de que el niño pueda leer y pueda escribir y pueda comprender lo que lee y pueda participar además de eso que lee. Entonces, para ello tenemos las de anticipación y las de reproducción. Más adelante, esas imágenes de reproducción son las que se van a convertir en el desarrollo del autoconcepto, de la valoración, en los procesos escriturales, en inferir, en poder argumentar. Bueno, es muy importante también tener en cuenta que en la primera infancia debemos enseñar lo que los niños no saben. O sea, realmente la tarea de la maestra preescolar o de las madres en esta etapa
debe convertirse en una tarea quijotesca porque se trata de centrar el niño y conocer todo lo que la cultura ha aportado. Entonces que debemos entrar a revisar mucho qué le vamos a enseñar. La maestra primero debe conocer realmente lo que va a enseñar a esos pequeños para poderlo hacer con mucha calidad, ¿sí? Entonces, la tarea principal de las maestras preescolares y los maestros preescolares realmente debe convertirse en poder acercar al niño a esos procesos de abstracción. Para nosotros, desde pedagogía conceptual, que es un modelo que venimos utilizando acá en Colombia desde hace algún tiempo, el creador fue Miguel de Zuviría Samper, tenemos como claridad en el sentido de qué instrumentos de pensamiento deben utilizar los seres humanos de acuerdo a su desarrollo del pensamiento y de acuerdo también a etapas cronológicas. No son camisas de fuerza porque en general los seres humanos aprendemos todos los días, pero sí debemos tener claro que en los niños preescolares es un elemento de potencialización, es un instrumento que nos sirve mucho para lograr de esos procesos de abstracción y también porque para nosotros como propósito tenemos de que un niño cuando llegue o cumpla los 5 años de edad debe tener configuradas, conformadas alrededor de 10.000 nociones en su cabecita. Para ello debe hacerse un trabajo sistemático, un trabajo dedicado, un trabajo de mucha responsabilidad para poder obtener esos logros. Bueno, ¿qué es una noción? Una noción es un instrumento de conocimiento, una tripleta. Una tripleta que se conforma con el objeto real, el objeto de conocimiento real, por ejemplo, objeto casa, la imagen, que es lo que ocurre en el cerebro cuando el niño ve la casa, la mamá le muestra una casa, la profesora le muestra una casa, la abuelita muestra una casa, el niño va conformando esa imagen en su cerebro y la nombra, o sea, la nomina, que es la palabra. Entonces tengo objeto, imagen y palabra. Cuando esta tripleta ya está configurada, podemos decir que hay una noción. Pero para que esa noción exista realmente, nosotros debemos promover unas operaciones intelectuales. Esas operaciones intelectuales son relaciones que se establecen entre esa tripleta. Es así como cuando yo del objeto real, casa, voy a la imagen mental y le muestro al niño una casa, el niño en su cerebro deposita esa imagen. Esa imagen y ese proceso que hago de mostrarle la casa y decirle la casa es introyectar el objeto y darle un lugar en el cerebro. Cuando yo tengo la imagen, por ejemplo, tengo una lámina de una casa y le digo al niño, ¿esto qué es? Y el niño a mí me responde, es una casa, significa que el niño ha hecho un proceso de proyección, ¿sí? Cuando de la imagen mental que ya está en el cerebro configurada, voy a la palabra, se llama nominación, es decir, que el niño nombra la casa, casa. Y cuando esa palabra existe en un discurso, en una obra de títeres, en un cuento, y el niño esa palabra lo transporta a una imagen mental que ya la tiene consolidada en su cerebro, se le denomina comprender. Entonces, estas son las operaciones intelectuales que se deben desarrollar en la etapa nocional o que corresponden a esa etapa infantil. Bueno, ¿qué debemos trabajar o cuáles son esas nociones que se deben trabajar? Nosotros también las hemos clasificado en nociones de tipo clasal. Las nociones de tipo clasal
son los sustantivos, los adjetivos, tales como casa, patio, río, bosque, bonita, grande, árbol, verde, sucia. Tenemos también nociones de tipo relacional. Las nociones de tipo relacional son las que tienen que ver con los aspectos fenomenológicos, como hermana de, mayor que, menor que, encima de, debajo de, primo de, ¿sí? Y las nociones operacionales, que son aquellas que indican verbos o acciones, como leer, escribir, jugar, pintar y correr. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como educadores? Debemos trabajar las nociones, hacer con cada una de estas nociones esa tripleta y esas operaciones que acabamos de ver. Introyectar, proyectar, nominar, comprender, con cada una de ellas. Ahora, como dice Vygotsky y Piaget, dice, debemos superar el carácter singular de los objetos para pasar a la generalización y a las etapas ulteriores del pensamiento. Es un pensamiento muy profundo, porque ello lo que significa es que yo tengo que trabajar niveles de abstracción en los niños, que yo tengo que pasar de ese pensamiento proposicional de los niños, de decir, los caballos, el caballo de mi tía es de color amarillo, el caballo de mi tío tiene 4 patas. Ayer vi pasar un caballo por mi casa. Entonces el niño pueda decir los caballos son cuadrúpedos. Entonces pasar de este tipo de pensamiento a un pensamiento ya de generalización, entonces significa que el pensamiento avanzado, y realmente esa debe ser la tarea que tenemos nosotros los educadores en la primera infancia, poder potencializar ese aprendizaje a tal forma de que el niño logre esa generalización, logre el pensamiento, desarrollar más su pensamiento. Bueno, para hacer todo ese tipo de operaciones entre de las nociones, las clases de nociones, tenemos los mentefactos nocionales. Los mentefactos nocionales son los artefactos de la mente. Esos mentefactos nocionales son de 3 tipos. El que hacemos en la etapa infantil se desarrolla en 3 niveles. El nivel que se hace con dibujos. ¿Por qué lo hacemos con dibujo? Porque ustedes saben que los niños están en la etapa de lo concreto. Entonces debemos iniciar por ese nivel básico, por ese nivel elemental, en donde aproximamos los niños a la noción con dibujos. Luego con palabras y luego con símbolos. Siempre el orden va a ser en este sentido, con dibujos, con palabras y con símbolos. Este es un ejemplo de un mentefacto nocional con dibujos. Aquí, por ejemplo, encontramos la noción aves, que está en la parte inferior del mentefacto del triángulo. Esta es la base del triángulo. En la base del triángulo se coloca siempre la noción que vamos a trabajar. En este caso, la noción que vamos a trabajar es la noción aves. Y dentro de la noción aves hacemos un proceso de inclusión. Allí incluimos lo que tiene que ver con esa noción, lo que corresponde a la noción. Entonces está la paloma, la gallina, el cóndor, y excluimos lo que no tiene que ver con la noción. Tenemos el gato por fuera, el caballo por fuera y el perro por fuera. ¿Por qué razón no se incluyen? Porque a pesar de ser animales, no son aves. Entonces, miren lo interesante del mentefacto nocional, porque está operando el niño no solo con la introyección, la proyección, la nominación y la comprensión, está haciendo también un proceso de inclusión y de exclusión. Y además, cuando el niño va a presentar el mentefacto en su clase,
vamos a encontrar que estos son los niveles argumentales infantiles. Aquí comienza el poder de la argumentación, que cuando ya el niño sigue trabajando esos procesos de pensamiento lo va a encontrar en etapas ulteriores. Aquí tenemos el mentefacto nocional de aves, pero ya con palabras. ¿Qué significa? Que vamos a ir incluyendo, pero las palabras que tienen que ver con la noción aves. Y excluimos las palabras que no tienen que ver con esta noción específica que es aves. Bueno, ahora con símbolos. Miren que ya aquí encontramos niveles de abstracción, porque ya el niño no necesita ni el gráfico, ni la representación de la imagen, ni tenemos la palabra, tenemos una simple letra. A esto podemos darle X, Y, Z o simplemente a cada palabra tomamos su primera letra y con ella trabajamos el mentefacto nocional. Entonces igual lo vamos a construir, pero ya son niveles de abstracción. Entonces esto es lo que tenemos que experimentar muchas veces con muchas nociones para desarrollar el pensamiento infantil. También existen los mentefactos denominados de cadenas de palabras y estos pueden ser clasales, relacionales, operacionales y mixtos. Aquí vemos un ejemplo de un mentefacto nocional clasal. Mi tío es robusto. ¿Cuál es la noción que vamos a trabajar? Ser robusto. Mi tío se configura con la letra X. Significa que como el tío sí es robusto, lo incluimos dentro de la noción ser robusto. X es ser robusto. Mi tío no es robusto, sería la exclusora de ser robusto. El tío no es robusto. Las relacionales. El libro está sobre la mesa. La mesa X y el libro Y y estar sobre. Estar sobre. Es una noción fenomenológica, indica que el libro está sobre la mesa y la relación que se configura en esa noción es de carácter asimétrico. El libro está sobre la mesa. Y operacionales indican acciones, jugar fútbol. Entonces, Carlos juega fútbol, Carlos es X, está dentro de la noción, mi tío no juega tenis, el tío no juega, es X, por lo tanto está por fuera de la noción jugar tenis. Y los mixtos vinculan varias personas. Marcela juega parqués con Lina y con Juliana. Marcela es X, Lina es Y, Juliana es Z. Significa que entre ellas se da una relación de juego, jugar parqués, por lo tanto son simétricas porque todas están jugando. Las flechas entonces van en doble sentido, como lo indica aquí el mentefacto nocional. Y la noción es jugar parqués. Recuerden, montones de experiencias sensoriales. Es muy importante que trabajemos las experiencias sensoriales, el poner los niños en contacto con sus sentidos, que toquen, que vean, que palpen, que degusten. Y ojalá que cada que tengamos esas experiencias sean experiencias que los niños no han tenido anteriormente, que los niños conozcan nuevas cosas, que enseñemos nuevas cosas. Miren, los niños no saben relacionar, los niños no saben cuantificar, los niños no tienen un montón de situaciones resueltas que tenemos que empezar a indagarlas como docentes para poderlas potencializar y trabajar con ellos. Por último, una reflexión que dice: la neuroeducación es una herramienta indispensable en los programas de atención a la primera infancia, ya que el gran reto de los educadores en la actualidad es entender cómo funciona el cerebro para hacer de su práctica pedagógica
una posibilidad de desarrollo humano. Muchísimas gracias por escuchar. Gracias, Janet, por esta muy buena intervención y exposición. En este momento, entonces, Ana Laura y Dalia abrimos las preguntas y respuestas. Para iniciar, Janet, quisiera comentar que Ana Laura Postol su exposición donde nos decía: tengo una hija de 2 años, por más que he tratado de educar con amor, es muy raro cuando puedo controlar, me parece muy inquieto. Qué pena, Valentina, no estoy escuchando nada, se escucha distorsionado y como entrecortado el sonido. Hola. Dime si en este momento oyes mejor. Ya, ahí te escucho Muy bien, mejor. entonces Ana Laura nos estaba comentando que tiene una hija de 2 años y por más que ha tratado de educar con amor y límites, ella no le obedece. Es muy raro cuando puede controlarla. Le parece muy inquieta. Algunos le comentan que está sobreestimulada. ¿Qué tipo de comentario le podrías hacer a Ana Laura respecto al comportamiento de su hija? Bueno, tocaría como revisar un poco en qué consiste esa sobreestimulación, porque un planteamiento de sobreestimulación pues tiene que ver necesariamente con que la niña en esa edad o en esa etapa en que se encuentra tenga ya saturados todos esos niveles de pensamiento y realmente tenga potencializado absolutamente todo. Ahora, los niños basados en las inteligencias múltiples de Howard Gardner, los niños tienen como potenciales en diversas partes a nivel cerebral y son diversas inteligencias las que los movilizan. Habría que detectar de pronto cuál es la principal en ella y empezar a trabajar esa parte para ver si motivacionalmente pueden encontrar otro potencial y poder lograr que la niña centre su atención. Ahora, también habría que ver una evaluación a nivel de niveles de atención, mirar cómo están sus procesos atencionales. A veces esos procesos atencionales presentan algunas fallas y tenemos que evaluarlos y eso se hacen a través de escáner, ¿sí? Entonces un escáner cerebral vendría bien para mirar esa actividad, de dónde depende, en qué lóbulo está ubicada y cómo se puede empezar a trabajar. ¿Qué edad tiene la niña? No sé, ¿no me dijiste que 2 años apenas? Así es. 2 añitos. 2 años. Ahora, 2 años me parece como una edad muy temprana para poder establecer como juicios si es hiperkinética, si realmente está sobreestimulada. Yo pienso que habría que revisar ya a nivel neurológico también qué está ocurriendo en su cerebrito y evaluar realmente cómo podemos de pronto mediar esa situación. Muy bien, muchas gracias por tu respuesta. Veo acá en el chat que también Dalia Karina Abraham tiene una pregunta que se relaciona cómo hacer que se centren los niños cuando son muy platicadores en clase. Es lo mismo, o sea, hay niños que tienen inteligencia lingüística y nosotros como educadores, por eso comparto mucho la parte de la educación personalizada, porque es la que nos permite como detectar qué tipo de estudiante tengo, qué tipo de inteligencia tiene más desarrollada, cuál es su canal de aprendizaje que lo favorece y asimismo entrar a trabajar con él. Hay niños que son de inteligencia lingüística, donde hablan mucho, les encantan todas esas actividades que generan discurso, que generan narración, los cuentos, la participación para el resto de los compañeritos, mientras que hay otros que son simprácticos y les encanta todo lo que tenga que ver con su expresión corporal.
hay otros que son muy lógicos, entonces les gusta mucho los acertijos, lo que hay que pensar. Entonces tenemos como que ir ubicando un poco todas esas situaciones y asimismo plantear que haya como educación y que haya aprendizaje por diversos canales. Así aquel que tiene como complicación para entender o para captar de una manera, lo haga a través de otro canal. Gracias, Janet, por tu respuesta. Yo tengo una pregunta y esto tiene que ver más con la comunidad educativa. Desde el trabajo que se hace con los maestros, con la familia, con los directivos de las instituciones educativas, cómo poder fomentar este aprendizaje y este desarrollo del cerebro infantil. ¿Cuáles serían para ti, desde tu experiencia, las recomendaciones que le darías a estos diferentes actores? Ya, bueno, primero, el padre de familia cumple un papel fundamental en esos procesos de potencialización, pero realmente los padres de familia por sus ocupaciones, por su situación específica, no pueden entrar en un proceso de aprendizaje de las herramientas que realmente se encuentran sobre el tapete en estos momentos. Entonces yo pienso que aprovechar mucho nosotros como educadores de esos canales como son las asociaciones de padres de familia, como son las escuelas de padres de familia, como son esos comités que se conforman alrededor de los niños para establecer esos canales de aprendizaje, revisar como todas estas políticas que son muy novedosas, por ejemplo, todas las políticas de primera infancia que se están desarrollando en los últimos años ya están muy cargadas a nivel teórico e incluso a nivel práctico de unas experiencias que se están desarrollando en varios países. Entonces, como aprovechar el tiempo para compartir con esos padres de familia todas estas experiencias. Y específicamente a los maestros y las maestras de preescolar y de primera infancia, les recomiendo profundamente leer acerca del cerebro. O sea, en el cerebro está la clave de lo que realmente es todo un ser humano, es decir, está la clave de lo bueno, lo malo, el sentido estético de los seres humanos, están las actitudes, están las emociones, están los sentimientos, está lo cognitivo, está lo afectivo, entonces debemos adentrarnos en ese conocimiento cerebral para así mismo poder planear, poder organizar nuestras actividades y hacerlas más significativas para nuestros estudiantes. Muchas gracias, Janet, por tu respuesta. Mientras esperamos otras preguntas y otros comentarios por parte de nuestras participantes, quisiera recordarles que los materiales que fueron utilizados en este webinar, que incluyen la sinopsis, la presentación PowerPoint y también la grabación de este seminario, estarán disponibles en los próximos días en el grupo Técnicas Innovadoras para la Enseñanza de la Lectoescritura en la comunidad virtual de práctica de la RIET en el enlace que ustedes pueden ver en pantalla. También estará disponible la grabación en nuestro canal de YouTube.